todos, bienvenidos. Hay una historia de un anciano carpintero. Estaba listo para jubilarse. Le contó a su empleador contratista sus planes de dejar el negocio de la construcción de casas y vivir una vida más tranquila con su esposa, disfrutando de su familia extendida. Extrañaría el cheque de pago, pero necesitaba jubilarse, así que se adaptaría. El contratista lamentó saber que su buen trabajador se iría y le preguntó si podía construir una casa más como un favor personal. El carpintero dijo que sí, pero con el tiempo fue fácil ver que su corazón no estaba en su trabajo. Recurrió a mano de obra de mala calidad, utilizó materiales inferiores. Fue una manera desafortunada de terminar su carrera. Cuando el carpintero terminó su trabajo y el constructor vino a inspeccionar la casa, el contratista le entregó la llave de la puerta principal al carpintero. Dice, esta es tu casa, mi regalo para ti. Y qué shock y qué vergüenza. Si hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa, lo hubiera hecho todo de manera diferente, ¿verdad? Ahora tiene que vivir en una casa que no había construido muy bien. ¿Y sabías que estás edificando para una casa espiritual? Vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto. Seguimos nuestra serie de predicaciones del último libro de la Biblia, Apocalipsis. Hay 3 secciones del libro y encontramos un bosquejo en Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Las cosas que has visto se refieren al capítulo 1, donde leímos de un encuentro con el autor Juan, el apóstol, con Jesús en la isla de Patmos. Cuando dice los que son, está hablando de las cartas de las 7 iglesias en capítulos 2 y 3. ¿Y cuáles son? Las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Todas esas iglesias existían en el tiempo en que Juan escribió Apocalipsis. Entonces, las que son. Y empezando con el capítulo 4, versículo 1, hasta 22, 21, al final, nos informa de todas las cosas que van a pasar después de estas cosas, o sea, el fin de los tiempos. Y cuando estudiamos capítulo 4, Juan nos escribió de lo que vio de la mejor manera que pudo, Dios sentado en su trono, con 4 seres vivientes y un rango de ángeles muy altos que se llamaran querubines, que están a la disposición de Dios. Cada ser viviente tenía una característica diferente. John MacArthur dice que estos ángeles son seres poderosos, obedientes, servidores, racionales y veloces en el cumplir su deber delante del trono de Dios. Juan también vio 24 ancianos alrededor del trono y cada uno estaba sentado en un trono alrededor del trono y simboliza la autoridad que tienen. Los 24 ancianos son representantes de la iglesia. Vimos que ellos y los 4 seres vivientes constantemente están postrándose delante de Dios para darle la honra y gloria que Él merece. En Apocalipsis 5 vimos un acto de suma importancia, cuando Jesús se levanta de la diestra de su Padre y toma el libro de su mano. A desatar el primer de los sellos de este libro, va a iniciar los juicios
sobre la tierra y la humanidad durante los 7 años de tribulación. Jesús, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero inmolado, como dice, era el único digno de tomar el libro de mano de Dios y abrir sus sellos. Y terminamos el capítulo 5 la semana pasada con Jesús siendo alabado por los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, porque es digno de tomar el libro y abrir los sellos para empezar los juicios. En Apocalipsis 6 empezaremos a estudiar los juicios de los 7 sellos. Más adelante, empezando en el capítulo 8, las 7 trompetas de juicio. Y finalmente, capítulo 6, los juicios finales y horribles de las 7 copas. Pero antes de que todos estos juicios empiecen a ocurrir, hay 2 eventos que esperamos como creyentes. El primero es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y saben qué es el arrebatamiento? Los miembros de la iglesia en Tesalónica estaban preguntando a Pablo acerca de esto. Querían saber qué iba a pasar con sus amigos o familiares que ya habían muerto cuando Cristo viniera por su iglesia repentinamente. Pablo les respondió explicándoles detalles de este tema en 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Y dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Les dice que sus familiares y amigos que murieron y fueron parte de la iglesia, ellos van a ser resucitados y llevados primeros. Y dice versículo 17, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los que murieron en Cristo se nos van a adelantar un poquito en el arrebatamiento. Pero todos vamos a ser arrebatados y vamos a estar con Jesús para siempre. Pablo a explicarles, querían que compartieran con otros y tenían las mismas dudas. Y termina así: por tanto, adelantaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, la pregunta es, ¿estás listo o lista para escuchar la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios? Si has puesto tu fe en Jesucristo, entonces sí, estás listo o lista. ¿Tienes la seguridad de que vas al cielo cuando mueres o cuando Jesús regrese en las nubes para llevar a su iglesia? Si no estás seguro o segura, pide perdón por tus pecados y pon tu fe en Jesús como tu único Salvador. En Juan 14:6, Jesús dijo a su discípulo Tomás, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino para llegar al cielo excepto por medio de Jesucristo. Su muerte en la cruz hace 2000 años. Muchos dicen cosas como, pues tú vas por ese camino, yo voy por ese camino, pero todos llegamos al mismo camino, al cielo. La Biblia no dice esto. Jesús dijo que nada más hay un camino a través de él. Y si no has puesto tu fe en él, hazlo ahora. Reconociendo que eres pecador o pecadora y pidiendo perdón por tus pecados. Entonces, hoy haremos una pausa antes de iniciar el capítulo 6, porque queremos hablar detalladamente del segundo evento que esperamos como creyentes. Va a ocurrir después de que seamos arrebatados al cielo y antes de que Jesús tome el libro, empiece a abrir los 7 sellos que desencadenarán los juicios durante los 7 años de la tribulación. El segundo evento se encuentra en los 3 lugares en las cartas de Pablo
y se llama el tribunal de Cristo. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese día. Gracias, Señor, por esa oportunidad de predicar, Señor, sobre ese tribunal. Y pido, Señor, que es entendible, Señor, que podamos aplicarlo a nuestras vidas, Señor, hacer las cosas que agradan a ti de corazón. Damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces vamos a ver el primer lugar donde Pablo menciona el tribunal de Cristo. Está en Romanos 14:10. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora, en 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, o mejor, inútil, en lugar de malo. Y creemos que este evento pasará justo después del arrebatamiento. J. Dwight Pentecost, un teólogo americano que murió en 2014, apoya nuestra creencia, usa Lucas 14:14 y dice, te será recompensado en la resurrección de los justos, o sea, en el arrebatamiento. También, según de Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, o ves otra vez, el arrebatamiento, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, justo después del arrebatamiento de la iglesia, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. El tribunal se refiere al lugar donde los atletas reciben sus premios en las Olimpiadas que realizaban en aquel entonces. No pude creerlo, pero Pablo no menciona específicamente las Olimpiadas. Pero la historia nos dice que empezaron en el año 776 antes de Cristo. Y los atletas que participaban y ganaban subían una plataforma, un tribunal para recibir sus premios. De la misma manera, cada uno de nosotros en el día de arrebatamiento de la iglesia, vamos a recibir nuestros premios por las cosas que hemos hecho para el Señor. Entre el tiempo que pusimos nuestra fe en Jesucristo y el día que seamos arrebatados al cielo. También los que han fallecido y que creyeron en Cristo, sus almas que están en el cielo serán reunidas con sus cuerpos resucitados y nos reunimos con ellos en el tribunal de Cristo. Para no confundirnos, debemos tener en mente que hay dos juicios mencionados en la Biblia. El tribunal de Cristo que vamos a estudiar hoy, para los cristianos, que pasa justo después del arrebatamiento, y el gran trono blanco, que es el juicio final de los cristianos, los no cristianos, después del reino milenial. Entonces tenemos un PowerPoint aquí que habla de los dos, que podemos ver las diferencias. Entonces aquí tenemos el tribunal de Cristo y el gran trono blanco. El de Apocalipsis 20, 11, 15 encontramos esto. Entonces, el tribunal solo para creyentes. Nada más nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, vamos a ser juzgados ahí. Y el gran trono blanco solo para incrédulos. ¿Okay? Y en tribunal, después del rapto, antes del milenio, en ese tiempo de 7 años, creemos que es justo después, y de gran trono, después del reino de 1000 años,
del Mesías antes del cielo y la tierra nuevos. Entonces, así la diferencia en los juicios. ¿Y qué determina? Las recompensas por el servicio cristiano. Ese es para nosotros. Y determina la severidad del castigo eterno para los incrédulos. Pues esos son los dos juicios en la Biblia. Pero estamos hablando de juicio para los creyentes. Y sabemos que no es para condenación. Ya eso fue, Dios mandó a su Hijo, murió en la cruz, y los que ponemos nuestra fe en Él no vamos a enfrentar condenación. Entonces ahora regresamos a nuestro enfoque en el tribunal de Cristo. Pablo vivía su vida para Cristo y vivió para Cristo con todo su ser. Escribió en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Así, su vida vivía para Cristo. No hay nada más importante para él. Dice, el morir es ganancia, en el sentido de estar en la presencia de Dios y Jesús. En 1 Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo compara la vida cristiana con una carrera. Dice que debemos correr para ganar la carrera. No es tiempo de relajarnos como el carpintero en la ilustración. Su corazón no estaba en su trabajo y su recompensa era una casa muy mala hecha. No debemos cruzar nuestros brazos y nada más esperar su regreso. Necesitamos hacer nuestro mejor esfuerzo hasta que Cristo regrese por su iglesia. Y Jesús nos va a dar nuestras recompensas desde el tribunal, una plataforma elevada. Entonces ahora hago dos preguntas. ¿Estás listo para el regreso de Cristo en el aire sabiendo que irías al cielo porque pediste perdón por tus pecados? Y dos, cuando Jesús regrese, ¿vas a recibir recompensas por una vida cristiana ocupada en hacer las cosas que agradan a Él? Pues el tercer pasaje donde Pablo habla del tribunal de Cristo no lo menciona directamente, como en Romanos 14 y 2 Corintios 5, pero explica más ampliamente acerca de qué manera recibimos las recompensas. Entonces busquemos en nuestras Biblias 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, del 10 al 15 vamos a leer. 1 Corintios 3, empezamos con el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse a fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque a día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego se la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, en el contexto de este pasaje, los miembros de la iglesia en Corintio habían empezado a escoger cuál fue su líder de preferencia. Algunos estaban al lado de Pablo, que fundó la iglesia. Hechos 18:11 dice, y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Y después Pablo salió y dejó otra persona, Apolos, ahí.
Y dice en Hechos 19:1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, hallando a ciertos discípulos. Entonces sabemos que Pablo se quedó en Éfeso por 3 años y Apolos estaba encargado de la iglesia. Por eso algunos escogían a Apolos como su líder, pero otros todavía preferían a Pablo. Pero Pablo los dice en el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pablo dice que fue un perito arquitecto. Significa que como arquitecto siempre planeaba cómo iba a fundar la iglesia. Si había una sinagoga en la ciudad que visitaba, empezaría por ahí a enseñar por si algunos judíos serían salvos. Luego hablaría con los gentiles para ganarlos para Cristo también. Tuvo su plan, pero también edificaba la iglesia a predicar la sana doctrina y entrenar líderes para seguir en la obra. Pablo fundó la iglesia y puso el fundamento, como dice, pero reconoció que no lo pudo haber hecho por sí solo, sino por la gracia de Dios en su vida. John MacArthur dice, como apóstol, la especialidad de Pablo era los cimientos. A lo largo de los años, desde su conversión, el Señor había usado a Pablo para establecer e instruir muchas iglesias en Asia Menor, Macedonia y Grecia. Pero para que algunos no pensaran que estaba vanagloriándose, comenzó por dejar en claro que su llamado y su eficacia eran solo por la gracia de Dios que le fue dada. Así es nuestras vidas también. Todo lo que hacemos es por la gracia de Dios en nuestras vidas. Él nos da todo lo necesario para hacer lo que nos llama a hacer. En Juan 15:5, Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero porque separados de mí nada podéis hacer. Para poder ser usados por Dios, necesitamos tener una relación estrecha con Él. Pablo tuvo esa relación con Dios y Dios le usó grandemente para fundar muchas iglesias. Ahora sigue el versículo que habla de Apolos y dice, yo, Pablo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro, Apolos, edifica encima. Pablo fundó la iglesia y dejó a Apolos ahí. Y continuó la enseñanza de la palabra de Dios y el crecimiento de la iglesia. Como el buen pastor, Jaime y Shirley Eberlein, Bob y Charla Bueller, Jacob y Liz Plata, fundaron esta iglesia en octubre de 1998. Y hasta la fecha, varios misioneros y mexicanos hemos edificado encima del fundamento que los Eberlein, los Bueller y los Plata edificaron. Y todo ha sido por la gracia de Dios que nos ha sido dada. No es para jactarnos, sino por su gracia. Tú que eres parte de esa iglesia, también estás ayudando a edificarlo. ¿Qué estás haciendo? Aquí es donde Pablo empieza a hablar de lo que hacemos en relación con las recompensas que vamos a recibir. Seguimos en versículo 10, 1 Corintios 3:10, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Específicamente, Pablo está dirigiendo a los líderes, él y Apolos, los pastores y maestros en la iglesia, pero en el sentido general, Pablo lo aplica a cada uno, es decir, a cada creyente, sin excepción. 1 de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. Me gusta como dice la Nueva Traducción Viviente. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual.
Cada persona que pone su fe en Jesucristo hoy está representada como una piedra viva también, porque tenemos la vida eterna junto con Dios. Dios está edificando una casa espiritual, su iglesia, una piedra viva a la vez. Y cuando dice, mire cómo sobreedifica, se refiere que debemos poner mucha atención en cómo vivimos nuestras vidas como cristianos. Debemos ser cuidadosos en cómo nos comportamos, qué decimos, los lugares a los que vamos, la música que escuchamos, lo que vemos en la tele, en la computadora, en el teléfono, etc. ¿Cómo edificamos? Hacemos esto a través de los dones espirituales. Un don es una habilidad dada a cada creyente por el Espíritu Santo, específicamente para la edificación de su iglesia. Estamos siendo piedras vivas, ayudando con nuestros dones espirituales a la edificación de nuestra iglesia. Si no es así, ¿qué vamos a responder a Dios cuando nos pide cuentas de esos dones que recibimos y que no usamos? Seguimos leyendo el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento sobre cada iglesia es Jesucristo. Jack Arnold dice, Pablo dejó muy claro que el fundamento del templo espiritual, la iglesia, es Jesucristo. Su persona, su deidad, su vida, su muerte, su salvación, sus doctrinas, su resurrección, su ascensión, su Espíritu Santo que vive en todos los cristianos y su regreso y todo lo que rodea, forman el fundamento. Toda esta verdad acerca de Cristo nos es revelada en la Biblia. Jesucristo es el fundamento de todo cristiano, de toda iglesia local y de la iglesia universal. Entonces, no hay caso de edificar sobre un mal fundamento. El plan para este edificio era construir un segundo piso encima de donde tenemos la escuela dominical, un departamento para una familia que sirve arriba de la cocina y los baños, pero con el mal fundamento ya no nada más tenemos la opción de demoler todo y reconstruir algo nuevo en el lado opuesto. Y nuestra iglesia fue fundada sobre el fundamento de Jesucristo. La sana doctrina acerca de su vida, su muerte, su resurrección, y seguimos edificando sobre este fundamento. Ahora vamos a ver versículo 12. 1 Corintios 3:12. Y si sobre este fundamento, ¿quién es? Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Dice, estrictamente está hablando de los líderes en una iglesia, pero en el sentido general está hablando de cada creyente y cómo está edificando como parte de la iglesia. Si vemos los primeros tres elementos, oro, plata, piedras preciosas, son materiales que usaban en la construcción de los templos de los dioses en Corinto. Los corintios estaban muy familiarizados con estos. Piedras preciosas se refieren a tipo de material como mármol o granito, algo sólido y firme. Los últimos tres elementos, madera, heno, hojarasca o paja, son materiales que usaban en la construcción de casas con una estructura de madera, con paredes hechas de lodo y heno y techada con paja. Esas casas no eran tan firmes. Entonces dice en el versículo 13, y la obra de cada uno se hará manifiesta. Pablo
Ahora empieza a aclarar todo lo que ha estado diciendo hasta ahora, ya cambia la obra de cada uno. Cada obra que los líderes de la iglesia hacen y lo que nosotros hacemos va a ser ¿qué? Revelado, manifestado. Porque el día, tribunal de Cristo lo declarará. Cada obra va a ser revelada, declarada abiertamente cuando estamos delante de Jesús para recibir nuestras recompensas. Y dice, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Cada buena obra que los líderes o nosotros hacemos va a ser aprobada por el fuego. Imagínate un edificio construido en buen material como oro, plata y piedras preciosas, como mármol o granito. Y una casa hecha de madera, heno y hojarasca o paja. Si hay un fuego, ¿qué va a pasar? Va a revelar de qué estaban construidos. De la misma manera, un día cada obra que tú y yo hacemos va a ser revelada si las hacemos con motivos correctos o no. Es el punto de estar ante el tribunal de Cristo. Leí una ilustración. Cuando se va a presentar una estatua nueva, normalmente está cubierta con una sábana o lana. Después de terminar una ceremonia, una persona tiene el privilegio de quitar la tela y la cubre. Va a ser algo parecido para nosotros cuando estemos ante el tribunal. Todas las cosas que habíamos hecho para Dios van a ser reveladas a fin, para ser declaradas si las hacemos con un corazón humilde o orgulloso, con una conciencia limpia o pecaminosa. Las cosas que hacemos que para Dios pueden parecer muy buenas, aceptables, espirituales, pero Dios, que conoce los corazones, sabe lo que hay ahí y lo revelará en el tribunal de Cristo. ¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos de obras de madera, heno o hojarasca? Vienes a la iglesia cada semana para cumplir tu deber. Vienes, cantas las alabanzas, escuchas el sermón, sales sin ningún cambio en tu vida. No vienes para aprender de Dios lo que Él quiere enseñarte. Solo vienes para mostrar a todos que son muy religiosos, tan fiel de ir a la iglesia. Se hizo fumo. Otro ejemplo, recogiendo y limpiando después de un evento aquí, pero no de corazón para con Dios, sino para ser vistos de los otros, para que puedan decir cosas como, qué buen siervo de Dios, siempre está ayudando aquí en la iglesia. Se hizo cenizas. Sirves enseñando a los niños, cantas muy bonito, pero en tu corazón anhelas que los demás reconozcan tus habilidades. Cenizas. Compartes el evangelio con muchas personas, quieres ganar puntos a favor. Según la cantidad de nuevos creyentes que logres, o peor aún, dices, yo ni comparto el evangelio, no sé cómo hacerlo. Que lo hagan los que saben. Cenizas inmediatas. Ahora, las obras de oro, plata y piedras preciosas serían lo opuesto. Vienes cada semana para alabar a Dios con todo tu corazón y escuchar de Dios a través de las predicaciones. Sirves en cualquier área de necesidad. Te comprometes con el Señor. Ayudas a recoger y limpiar después de un evento. Aproveches cualquier oportunidad para compartir el evangelio, dejando que el Espíritu Santo haga su obra en la persona. Y lo haces todo porque 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria
de Dios. Entonces, ¿cómo están tus motivos en lo que haces para Dios y la edificación de la iglesia? Seguimos con el versículo 14. Dice, sí, o mejor, ¿por qué? Permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Todo lo que hacemos en esta vida con motivos puros y correctos no van a ser quemadas, sino que van a permanecer y vamos a recibir recompensas por ellos. Hay una ilustración muy llamativa, ponerlo ahí. El señor Gilbert, miembro de la Hermandad de Plymouth, un movimiento conservador cristiano que empezó en Irlanda en 1827-28, cuenta un sueño que tuvo sobre el tribunal de Cristo. Sus obras estaban amontonadas y los ángeles seguían llevándolas y amontonándolas más y más. Estaba tan orgulloso de sus obras. Luego entró otro ángel y le encendió fuego. Era como un montón de paja en llamas. Bajaba, bajaba, bajaba. Finalmente, otro ángel entró con una escoba y un recogedor y barrió algunas piedras preciosas. ¿Nos podemos identificar con el señor Gilbert? Terminamos con el versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, completamente destruida por el fuego, dice, él sufrirá pérdida. Eso significa que nada más no va a recibir recompensa por estas obras. No tiene nada que ver con perder la salvación. Nunca perdemos la salvación si genuinamente ponemos nuestra fe en Jesús. Juan 10, 27, 29 dicen, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna. Jesús está hablando. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, otra vez, este pasaje está hablando de la pérdida de posibles recompensas. ¿Y cuáles son las recompensas? En la Biblia hay algunas coronas que podemos recibir como cristianos por la obra que hacemos aquí en la tierra. Tenemos Santiago 1:12 y Apocalipsis 2:10. Menciona la corona de vida para los que soportan pruebas y dificultades confiando en Dios hasta la muerte. Es una recompensa. Según de Timoteo 4:8 nos indica la corona de justicia, la corona de justicia, para los que están esperando la venida del Señor. ¿Están esperando su venida? Amén. Entonces vamos a recibir una corona. Y también, 1 de Pedro 5:4 dice, la corona incorruptible de gloria a los que han sido fieles pastores y líderes. Pues vimos hace un mes en Apocalipsis 4:10. Los 24 ancianos representantes de la iglesia se postran delante de él que está sentado en el trono y adoran a que vive por los siglos de siglos y echan sus coronas delante del trono. Después del tribunal de Cristo, en sumisión a él, vamos a echar nuestras coronas que recibimos delante del trono que Dios, como hicieron los 24 ancianos. Y terminamos con el versículo 15. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Como el sueño que tuvo el señor Gilbert, tal vez no vamos a recibir tantas recompensas por todas nuestras obras aquí en la tierra,
pero vamos a ser salvos y entraremos en el cielo por la gracia de Dios y por el sacrificio de Cristo, como todos los que han puesto su fe en Él, pero sin recompensas. John MacArthur habla de las posibles coronas que podemos recibir como recompensa y dice, y no sé qué más. Ya tenemos esos coronas que podemos recibir, pero no sé cómo va a funcionar las recompensas. No sé cómo es que Dios nos va a recompensar a menos que sea una mayor capacidad para alabarlo, para honrarlo, para darle gloria. Pero de alguna manera Él nos va a recompensar si algo se queda. Por eso dice al final del versículo 10, cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Con qué materiales estás edificando tu casa? ¿Con los de peor calidad o como era hombre que se iba a jubilar? Estamos poniendo atención en cómo vivimos nuestras vidas y que las buenas obras que hacemos con motivos puros y no egoístas. Un día vamos a recibir recompensas en el tribunal de Cristo, coronas por las cosas que hicimos aquí. La verdad, no sabemos qué más puede estar involucrado en recibir nuestra recompensa. Pero trabajamos con todas nuestras fuerzas hasta nuestro último respiro para recibir las más recompensas posibles. Y termino con una ilustración de mi papá. Se jubiló por tercera vez y última vez hace 9 años. Trabajó 14 años más de la edad normal para jubilarse. En lugar de relajarse en su vida espiritual, seguía muy activo en la visitación a enfermos y ancianos, estudiando la Biblia y escuchando predicaciones de sus predicadores favoritos en la radio. Con la pandemia tuvo que dejar de visitar. Hace algunos años actualicé mi iPhone y lo dejé al viejo. A la verdad, a la edad de 85 no estaba tan entusiasmado de usarlo en el principio. Pero cuando descubrió que puede checar los marcadores de los deportes en la aplicación de ESPN, checar el clima, ver videos de cuartetos cristianos y música country muy vieja en YouTube, y más importante para él, bajar una aplicación en la que puede escuchar un montón de diferentes predicadores de sana doctrina. Se animó. Cuando hablamos casi diario, me dice cuáles predicadores escuche el tema sobre qué están predicando. 4, 5, 6 diario. A veces más. Le emociona seguir aprendiendo de Dios. El próximo mes va a cumplir 88 años. Y no ha bajado su guardia en creer en su vida espiritual. Empezó a visitar otra vez cuando puede, porque la mayoría de su tiempo lo pasa cuidando a mi mamá. Sé que va a recibir unas buenas recompensas cuando se presente ante el tribunal de Cristo. Es un gran ejemplo para mí. ¿Y nosotros vamos a recibir muchos o nada más vamos a entrar en el cielo sin recompensas? ¿Estamos listos para presentarnos ante el tribunal de Cristo? Oramos. Señor, te doy gracias por lo que aprendí preparando ese sermón. Gracias, Señor, que pudimos tomar esta pausa de seguir en Apocalipsis para ver, Señor, que el arrebatamiento de la iglesia puede pasar en cualquier momento y vamos a estar ante ti, Señor, en el tribunal para recibir recompensas por las cosas que hacemos aquí en la tierra, Señor, para ti
con buenos motivos de corazón. Señor, pido si hay una persona aquí que no te conoce, Señor, no está seguro si pase, Señor, arrebatamiento, que van contigo. Pido, Señor, que tú convences, Señor, sus corazones de reconocer que es pecador, que no puede hacer nada en sus propias fuerzas, Señor. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Que nada más en lo que tú hiciste en la cruz hace 2000 años. Poner su fe en ti y pedir perdón por sus pecados. Doy gracias, Señor, por tu palabra. Pido todo esto en el nombre de Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga.